Hola José, ¿cómo estás? El día de hoy voy a entrevistar a José Lecaros, que es antropólogo egresado de la San Marcos, para que nos dé un poco de su opinión sobre el caso de George Floyd, los movimientos sociales que ha causado el asesinato de este afroamericano en Estados Unidos y también en el exterior, ¿no? En Europa, en América Latina, y bueno, al final también aterrizarlo un poco al caso peruano. Eh, Hemos estado hablando durante toda la semana, José, sobre este caso y en particular quisiera comenzar preguntándote por qué este caso en particular ha causado tanto movimiento social, tantas manifestaciones. O sea, si ya años pasados hemos visto asesinatos que no han tenido tanta magnitud, ¿por qué el caso de George Floyd ha trascendido en tal magnitud, ¿no? Sí, una fotografía. Claro, uno de los puntos es, como tú mencionas, es de una manera sistemática que en Estados Unidos sucedan estos hechos lamentables, ¿no? Estos crímenes contra los afroamericanos. Eh, Ahora, este hecho en especial toma relevancia porque se ha visto grabado en los 9 minutos que duró este crimen que se cometió por parte de un policía hacia un afroamericano, y porque también en Estados Unidos ahora está mucho más latente el, la pugna, las luchas que hay contra el racismo. Por un lado tienes a un presidente que incentiva, eh, más bien de una manera a veces velada y otras veces no tan velada, el racismo, y también es un presidente misógino. Entonces es algo que dentro de los estadounidenses está muy sensible, está muy, muy listo, muy dispuesto a luchar contra esta discriminación, tanto contra las mujeres como contra los afroamericanos. Y ahora estas protestas en 350 ciudades, más de 350 ciudades de Estados Unidos, uno de los puntos importantes frente a las otras protestas que se han dado en todos estos años es que en buena parte ha sido multiétnica, es decir, no solo los afroamericanos han protestado contra el racismo hacia ellos, sino también los blancos están codo a codo luchando con los afroamericanos, así como con los judíos y otros grupos étnicos contra el racismo que hay en Estados Unidos. Uh-huh. Eso creo que realza la magnitud de lo importante que son estas protestas, ¿no? Y también hay que recordar que estas protestas han sido en contra de lo que piensa Donald Trump, ¿no? Y de su forma como las palabras ahorita no me acuerdo, tú la debes tener ahí más, que es si hay protestas, las Ah, tienen que... sí, o sea, el tweet que puso sobre que si hay saqueos hay balas. Exacto, Ujú, claro. Entonces, eso ha hecho que con mayor razón se proteste, ¿no? ujú, Esas creo que son las razones eh, de eso. ujú. Y yéndonos un poco más a la parte histórica, cultural de Estados Unidos, bueno, es una historia de lucha constante contra la segregación, ¿no? Muy aparte de que las leyes ya los amparen, por decirlo así, igual se vive mucha segregación y falta de oportunidades.
En tu opinión, ¿crees que es parte ya de la cultura americana conservadora esta diferencia racial de oportunidades? Eh, la cultura siempre está viva y la cultura se moldea, ¿no? Es una cuestión viva. Y eh, no es algo nunca, no existen cosas inherentes a una cultura. La cultura siempre se va modificando. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que dice? Recordemos a Lucien Lefebvre, es un historiador francés, fines del siglo XIX, comienzos del XX, donde hablaba de las mentalidades colectivas. Y justo estas mentalidades colectivas son las más difíciles de cambiar. ¿Qué significa mentalidades colectivas? Por ejemplo, mentalidades colectivas es el racismo que está incrustado dentro de muchos grupos en Estados Unidos, por no decirlo por muchos blancos, ¿no? ¿Y por qué? Porque claro, Estados Unidos, cuando llegaron, se formó una colonia, hubo esclavitud, ¿no? En el siglo XVIII, que se independizaron los Estados Unidos, se independizaron de Inglaterra, siguió habiendo esclavitud de los esclavos negros. En el siglo XIX se da la guerra de secesión, que es entre los estados del sur y del norte en Estados Unidos, para justamente abolir la esclavitud. Sin embargo, haber ganado esta guerra de secesión los estados del norte y haber abolido la esclavitud, se daban todavía algunas prerrogativas a diversos estados para que en el fondo haya segregación hacia los afroamericanos. Tanto es así que recién en el siglo XX, en 1965, se da la ley del derecho al voto. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que recién en esa ley se prohibió prácticas discriminatorias en el derecho al voto a los afroamericanos. Es decir, en la práctica, a partir de 1965, todos los afroamericanos podían votar. Uh-huh. Entonces, claro, si tienes siglos de tener esclavitud, de tener una segregación de los blancos con los afroamericanos, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, esa es la gran lucha que se da en Estados Unidos para abolir esta segregación, ¿no? Que queda aún en algunos sectores y en algunos sectores blancos de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, sí, es difícil cambiar, y ese es el reto de toda sociedad moderna y de la sociedad estadounidense, ¿no? Cómo cambiar este racismo que subsiste dentro de su sociedad. Entonces, ¿crees que se pueda cambiar? ¿Cómo se podría cambiar una tradición tan arraigada, una tradición racista tan arraigada, ¿no? Como es la de la estadounidense? Sí, claro, la conservadora. Bueno, con educación. Uh-huh. Uno de los puntos importantes es la educación, ¿no? Que todos tengan educación de calidad. Dos, que los estados o el gobierno federal que no incentive estas prácticas, y que claro, pues así es que tienen un presidente como Donald Trump, donde incentiva veladamente el racismo y la discriminación hacia las mujeres. Eso no se va a dar, ¿no? Entonces creo que va por uno tener conciencia de eso, de que son un país con alguna parte de la sociedad discriminadora, racista. Uh-huh. Dos, con educación, que todos tengan educación, la misma
la, el mismo derecho a la educación, y crees que el gobierno federal y los estados que son autónomos o semiautónomos en Estados Unidos luchen contra esta discriminación, ¿no? Claro. Y bueno, ahora, dime. Por ejemplo, desde cosas prácticas como, bueno, la enseñanza a estos policías. No puede ser que sea un policía a los 8 meses, un año, ¿no? Tiene que tener educación para ser policía, Uh-huh. ¿no? Cómo afrontar los casos, ¿no? Y para que no exista tampoco la discriminación a la forma en el accionar de los policías frente a los afroamericanos o frente a determinados otros grupos étnicos. Y ahora, llevándolo un poco al contexto latinoamericano, donde también se han visto manifestaciones y muchas personas han manifestado su indignación, ¿no? Ante este caso. Leí ahora que según Alejandro de la Fuente, que es el director del Instituto de Investigación Afro-Latinoamericana de Harvard, la situación de Latinoamérica de los afrolatinos no es mejor que en la de Estados Unidos. O sea, se piensa que en Latinoamérica es como la pasan mejor que en Estados Unidos, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Igual con los indígenas, con la población indígena. Entonces, ¿por qué crees que en el Perú, sobre todo, criticamos los casos de racismo, nos escandalizamos, por ejemplo, con el caso de George Floyd, con el caso del asesinato de este afroamericano, pero en el caso nacional muchas veces nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Sí, claro. Nuestro país es súper discriminador, ¿no? Súper discriminador. Y no solo con los afroamericanos, sino también con los descendientes, sino también hubo racismo, discriminación con los chinos, con los japoneses y con los mismos indígenas, ¿no? Somos un país muy discriminador. Y esto tiene que ver también con nuestra historia, ¿no? Virreinal, de discriminación de lo blanco hacia todo lo que es no blanco. Porque acordémonos, los blancos eran los españoles, durante 3 siglos eran los que reinaban, los que tenían acá su reinato, y los no blancos eran los que se dicen ciudadanos de segunda clase, ¿no? O los que se denominaría ciudadanos de segunda clase. Uh-huh. Eso no mejoró con la independencia. Es recién a partir del mediados del siglo XX, yo diría fines del siglo XX, que el país toma en cuenta que no se puede discriminar, que no existe estos seres superiores de lo blanco a lo no blanco, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto? Esto se da también, o sea, ¿por qué hay este cambio, digo, ¿no? Este cambio de ya no discriminación. Uno también porque la globalización es cada vez mayor, es decir, las ideas de Estados Unidos o de Europa de la no discriminación se asientan acá. Uh-huh. Eso es uno, sino también el otro punto es la educación. La educación que, mal que bien, a partir de 1920, se va incrementando y los indígenas o los afrolatinos, uh-huh, afroperuanos, mejor dicho, uh-huh, comienzan a educarse y comienzan
a educarse porque les dejan, no es porque antes no quisieran, eso hay que tener en cuenta. Claro. Es decir, la educación se da porque se les deja educar, y frente a represalias y a todo eso, los indígenas y los afroperuanos luchan para educarse. Bueno, entonces hay personajes indígenas, afroperuanos y también blancos que luchan contra la discriminación. Sin embargo, siempre es más fácil, ahí va la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué muchos peruanos están a favor de la no discriminación en Estados Unidos? Porque siempre es mejor hablar de algo de fuera. Uh-huh. Sin embargo, habría que ver cuántas de esas personas que luchan contra esta discriminación de los afroamericanos en Estados Unidos tienen por ejemplo, a las personas de limpieza de su casa discriminadas, ¿no? Claro. Eso todavía está en discusión, en investigación, no hay datos sobre eso. Hubo una campaña por los medios digitales que era un hashtag que es Black Lives Matter, y muchas personas también pusieron en sus redes sociales como un cuadrado negro en símbolo de protesta por el asesinato de George Floyd. Entonces esto también complementa lo que dices, ¿no? Muchos peruanos, para muchos peruanos es más fácil apoyar lo que es del exterior, pero en el caso nacional como que se ignora un poco, ¿no? Y la situación de la población afroperuana e indígena no es mejor que la de la afroamericana, ¿no? O sea, los afroperuanos en su gran mayoría también sufren de pobreza, hay mucha población afroperuana en la cárcel también, ¿no? Es uno de los datos que hemos podido encontrar. Entonces, ¿tú crees que la situación de la población afroperuana e indígena es tan crítica como los afroamericanos en Estados Unidos? Sí, la gran diferencia es que en Estados Unidos existe un sistema en el cual, mal que bien, o sea, existe equilibrio, o más o menos equilibrio de poderes, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno puede ir al sistema de justicia estadounidense o al sistema o los mismos medios de comunicación para reclamar estos hechos, y sí tienen cabida, ¿no? En cambio, acá en el Perú, los sistemas, que se están mejorando, eso sí, pero digamos, no hay este equilibrio de poderes entre el sistema judicial, no hay, por ejemplo, un indígena en Cajamarca, una indígena de Cajamarca, ¿no? Que luchaba contra una gran minera, no le daban la misma cabida en los medios de comunicación, los policías no le daban la protección, o el sistema de justicia en Cajamarca no era de la misma, no tenía la misma vara, digamos, para medir y para actuar frente a una indígena cajamarquina campesina que uh-huh. frente a una gran empresa minera. Esa es la diferencia con Estados Unidos, ¿no? O una gran diferencia con Estados Unidos. Ahí sí hay donde los reclamos pueden, digamos, dar la luz, donde los reclamos tienen acogida. En cambio, acá es mucho más difícil que los reclamos sean acogidos, ¿no?
tanto por el Ministerio de Justicia, por el sistema de justicia, o por los policías, o por los medios de comunicación, o por el propio Estado, ¿no? por el sistema ejecutivo, el poder ejecutivo. Uh-huh. Esas son las diferencias, ¿no? Entonces, acá existe, uno, poca educación. Uh-huh. Tenemos un Estado débil. Entonces, se ven agudizados la discriminación que hay de los blancos contra los no blancos, ¿no? Esa discriminación sigue siendo muy fuerte en el Perú. Uh-huh. Que está cambiando poco a poco, sí, que hay algunos cambios, claro, no es lo mismo la discriminación que sucede hoy día que la que sucedió en 1950, antes de la reforma agraria, o lo que sucedió en 1900. Sí, hay cambios sustanciales, por supuesto. En las leyes, sí. En la práctica también hay cambios sustanciales, pero que nos falta recorrer todavía, mucho camino nos falta recorrer. Incluso este racismo a veces es negado, ¿no? A veces nos negamos a aceptar que el Perú es un país racista, pero por otro lado también se ha normalizado. Normalizamos actitudes hacia la población indígena, hacia la población afroperuana, que en realidad son actitudes de segregación y de discriminación. ¿Tú crees que el Perú en sí necesita muerte y violencia y asesinato como el de George Floyd para poder aceptar y hacer algo ante la presencia del racismo? O sea, visible, ¿no? Porque hay muertos, se han dado muertos en todos estos años, muertes indígenas, muertes afroperuanas. Claro, una muerte, ojalá que no se dé, ¿no? Pero una muerte mediática en el sentido de grabada, ¿no? Claro. Como yo, sería, bueno, sí, podría ser un detonante, ojalá que no se dé, lo repito. Lo que yo más bien creo es estos cambios que se tienen que dar en base a la educación y en base a que el mismo Estado hay un pequeño corto me parece que es el Ministerio de Justicia, en donde se da como estos chistes que se hacen en televisión sobre los indígenas. Uh-huh. Por ejemplo, claro, es un pequeño corto, sale un chiste frente a los indígenas, ¿no? Que una mujer indígena que no sabe hablar y qué haces acá, y se contrasta con una situación real en cómo, por ejemplo, alguien del serenazgo, que también es, digamos, no indígena, pero mestizo, Uh-huh. cómo discrimina con las mismas frases que se daban en televisión de estos, entre comillas, chistes. O sea, cómo se sigue repitiendo esta discriminación en los chistes que nos asumimos que son chistes, o sea, que no son, ¿no? Por ejemplo, como la paisana Jacinta u otros y otros episodios que tienen a una indígena o a un afroperuano de manera denigrante. Y esto, que lo vemos que supuestamente son chistosos, se ven reflejados luego en la realidad, como algunos serenazgos, o algunos policías, o nosotros, o cualquier, digamos, persona repite estos porque los tiene interiorizados como si fueran chistes, ¿no? Uh-huh. Como si es normal decir a un negro o a una negra o a un afroperuano
es un dembow, ¿no? O una indígena que sin diente, o entre comillas hablando mal el español. Sí, creo que creo que todavía tenemos muchísimo para cambiar nosotros como sociedad, ¿no? Y no ser discriminadores. Claro, y sobre el Estado, sobre el papel que juega el Estado en este caso, ¿no? Hablábamos antes de Donald Trump, que Donald Trump es un político que lastimosamente no ha tenido una actitud de apaciguar las aguas y en vez de esto, en verdad lo ha empeorado, ¿no? ¿Cómo ves el sistema peruano? ¿Crees que es un sistema construido sobre una base discriminatoria? ¿O crees que, bueno, de todas maneras hay un porcentaje alto de segregación y discriminación en el Perú, pero en realidad, bueno, el trabajo del Estado está siendo óptimo? Sí, al igual que Estados Unidos y bueno, otras partes del mundo, las luchas frente a la discriminación se han dado de manera progresiva, ¿no? Nosotros recién tenemos voto indígena en el siglo XX. Uh-huh. Después de 1821 los indígenas no podían votar, ¿no? Y después solo podían votar los que eran alfabetos. O sea, los que no eran analfabetos no podían votar. Uh-huh. Luego, las mujeres no podían votar, solo cuando eran alfabetas. Es decir, se ha ido conquistando derechos civiles para la no, en general para la no discriminación. Y entonces el Estado se ha ido cambiando, nosotros hemos ido cambiando el Estado, mejor dicho, ¿no? Claro, a paso de tortura, pero se ha ido cambiando, sí. Y ahora, actualmente, si uno responde esa pregunta de el Estado peruano, en sus bases está la discriminación, yo te diría que es muy discriminador. Por ejemplo, en cuántas ciudades o pueblos de la Amazonía existen comisaría o sistema de salud o sistema educativo que se enseñe en la misma lengua de esa población. Claro. Eso no existe, Uh-huh. o existe poquísimo, ¿no? Porque sí hay, eso sí, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud también ha ido tomando en cuenta esto, pero el porcentaje es reducidísimo. Por ejemplo, un indígena quechua o aymara que vaya en Puno, que vaya a las instalaciones del Ministerio de Justicia ahí y que quiera hablar en aymara o que quiera hablar en quechua, ¿cuántos jueces o cuántos abogados existen que puedan hablar quechua o aymara? Para toda la población, ¿no? De hecho que existe, pero no deben ser muchos. Claro. ¿No? Uh-huh. O en Ayacucho, o en fin. Entonces, o el mismo sistema educativo, ¿no? En cuántas ciudades, dentro de estas ciudades, en cuántos colegios estatales, donde buena parte de la población es quechua hablante, se enseña quechua o se revalora el quechua, ¿no? No se da. Entonces, sí, pues mientras el Estado, dentro de su propia estructura, ya sea sistema educativo, sistema de salud, sistema judicial, no incorpore las diferentes lenguas y no incorpore las diferentes formas de convivir de los otros ciudadanos, quechos, aymara, chico conmigo,
Asiánica, ¿no? Yamecha, en fin, que no lo incorpore dentro de su sistema, vamos a ser discriminadores, ¿no? Claro, sí. Eso. Bueno, listo, José. Muchas gracias por la entrevista. No sé si quieres acotar algo más. No, está bien. ¿No? Ya. Listo, Pepe. Muchas gracias. Dime. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta en Uh-huh. Estados Unidos y de acá, Uh-huh. que el racismo es sistemático. ¿Qué significa que el racismo sea sistemático? Que es que el sistema está diseñado para funcionar en contra de estos grupos étnicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El racismo sistemático frente a los afroamericanos. Y tú tienes ahí las estadísticas, ¿no? Entonces, cuando un policía ve a un afroamericano, ya cree que es un delincuente, ¿no? Uh-huh. Y utiliza toda la fuerza, y es más, y lo trata como un criminal, ¿no? O, por ejemplo, la educación. Décadas anteriores, las ciudades, y dentro de las ciudades, los lugares donde vivían los afroamericanos, tenían la educación más pobre. Entonces, si tienes una educación pobre, es difícil que salgas adelante como profesional, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Por eso le dicen que el racismo es sistemático también. O sea, no solo por las personas que son racistas, sino también porque está toda la estructura diseñada para que las personas no puedan salir con una buena educación o con un buen sistema de salud y que sean siempre discriminados. Eso. Listo. Muy Listo. bien. Gracias, Pepe.